entonces vamos a ver a Tales de Mileto, ¿sí? Que es el primero de todos los filósofos. Con él nace todo. Sí, tengo que grabar. Bien. Muy bien, gracias, Sol. Tales de Mileto. Recordemos lo que dije recién, ¿eh? Estos filósofos jónicos parten de los dos incentivos que son la multiplicidad y la mutabilidad de las cosas. Se preguntan de dónde vienen todas las cosas y cómo se originan. Es decir, cuál es el elemento 1 y permanente a partir del cual lo mutable y lo múltiple se explica. Para estos pensadores, que ya les dije son naturalistas o físicos, ese elemento 1 tiene que ser uno de los elementos de la naturaleza. No había otra realidad que la naturaleza. Todo forma parte de la fisis. Todo es inmanente a la fisis. No hay más allá de lo físico. Por eso había dicho que todavía no son pensadores metafísicos. Y por lo tanto, si no hay más allá y todo es fisis, y eso quiere decir que fisis es un árbol, una planta, yo y el libro. Todo es fisis, ¿no? Todo es de la naturaleza. Si todo es naturaleza, bueno, ese elemento uno y permanente tendrá que ser alguno de los elementos que constituyen la naturaleza. Y Tales, el primero de todos los filósofos, dijo, es el agua. ¿Saben qué? En el origen hay agua. Y el elemento que permanece idéntico más allá de todos los cambios es el agua. Y el elemento que rige los procesos naturales, los cambios naturales, es el agua. Y del agua, ahí tienen, ¿se acuerdan, no? Había dos preguntas, ¿de dónde y cómo? ¿De dónde se originan y cómo se originan? ¿De dónde el agua? Y el agua es ese principio que va a regular cómo se produce la multiplicidad y la mutabilidad, que ahora les voy a decir cómo. Lo que sí quiero hacer ahora es leerles los que son los fragmentos de estos primeros filósofos. ¿Por qué se llaman fragmentos? Creo que alguna vez se los expliqué. Se llaman fragmentos porque no tenemos textos enteros de estos filósofos y lo que ha quedado son testimonios sobre lo que dijeron los filósofos. Entonces yo tengo un testimonio de Aristóteles, del cual sí tenemos un libro entero, en el cual Aristóteles dice, y bueno, y como decía Tales, ahora se lo voy a leer, que el origen de todas las cosas era el agua. Entonces, ese historiador de la filosofía que les nombré recién en el bloque anterior, que fue Diels, que fue uno de los primeros que sistematizó el pensamiento de los presocráticos, recortó ese fragmentito de Aristóteles y puso fragmento 1 de Tales, por ejemplo. Y así el tipo se leyó toda la literatura antigua, clásica y latina y fue ordenando, digamos, los testimonios que hubo en la antigüedad para reconstruir el pensamiento de estos primeros filósofos, de los cuales en muchos casos no teníamos ningún documento, ¿no? Entonces hay fragmentos, insisto, y estos fragmentos son testimonios de otros filósofos o escritores que tal vez sí leyeron los textos de estos filósofos. Por ejemplo, el fragmento 1 de Tales dice: Tales, fundador de semejante género de filosofía, dice que es el agua el principio de los seres. Y para ello demostraba que también la tierra estaba sobre el agua, quizá derivando esta concepción de observar que lo húmedo es la nutrición de todas las cosas, y que hasta el calor se engendra en él y vive. Esto de lo cual se engendran todas las cosas es precisamente el principio de todas ellas. De estas consideraciones derivan pues semejantes concepciones y del hecho de que la naturaleza de todas las semillas es húmeda y de ser el agua precisamente en las cosas húmedas el principio de su naturaleza, ¿no? Si no hay humedad la semilla no crece. Y hay quienes creen que los más antiguos, los antiquísimos, que mucho tiempo antes de la presente generación han tratado sobre los dioses, ¿no? Los primeros que hablaron de los dioses, han pensado de la misma forma respecto a la naturaleza porque han hecho de Océano y de Tetis los padres de la generación. Esto es un fragmento que está en un texto de Aristóteles, ¿sí? Que es en la Metafísica de Aristóteles. Y eso es como el fragmento 1. Es decir, Aristóteles, que probablemente haya tenido acceso a los textos de Tales o a otros textos que tuvieron acceso a Tales, cuenta lo que supuestamente dijo. Eso es lo que sabemos, ¿eh? Es así de fragmentario el conocimiento que tenemos de estos primeros filósofos. Bien. ¿Por qué elige Tales el agua? Ustedes traten de ubicarse. El tipo vive, ya les dije, en Jonia, en Mileto, está en el mar.
La vida está relacionada íntimamente con el mar. Ese comercio tiene que ver en parte con el mar. Y la vida parece que nace de la humedad. Porque cuando hay sequía, las plantas no crecen. Entonces, cuando el tipo se puso a pensar, ¿cuál de esos elementos? Porque sabemos que hay 4 elementos en la naturaleza. El fuego, la tierra, el agua y el aire. Bueno, alguno de esos tiene que estar en el origen. Dijo, bueno, el que claramente parece estar en el origen de toda la vida es el agua, ¿no? Esto se relaciona además, como bien dice Aristóteles, con tradiciones mitológicas que hacían del agua, el océano, una tradición griega, o el mar, el abismo, en muchas tradiciones mitológicas, que hacía del agua el origen de las cosas, ¿no? Ustedes podrían decirme, bueno, es una estupidez, ¿cómo va a ser el agua el origen de las cosas? Como el agua, del agua van a ser el fuego. Yo si le tiro agua al fuego se apaga, es lo contrario. El agua no puede ser el origen de las cosas, ¿no? Mucho menos ese elemento que permanece idéntico. Vos me dijiste recién, esto es agua. ¿Cómo esto va a ser agua? Si yo le tiro agua, se arruina el libro. Y Tale me diría, y esto es agua. Y mi gata acá también es agua, la tiene en la oreja. Eso es agua. ¿Cómo va a ser agua? Antes de ser injusto con Tales, pensemos lo siguiente. A ver si resulta este argumento. Hace millones de años, la Tierra cuando se formó estaba cubierta de agua. La Tierra, ¿no? Antes de que aparecieran, por supuesto, las plantas, los animales. En esa agua, que es como una especie de caldo o de sopa cósmica, creo que le dicen, no había vida, ¿no? Y ahí va a nacer la vida, por acción de, se supone, los rayos del sol. Sí, es por eso que las hojas se hacen con la madera de los árboles, que nacen con la humedad. Bueno, sí, está bien, las plantas viven de la humedad, por supuesto. La clave es entender esto. En ese momento donde la Tierra estaba cubierta de agua, pregunto, ¿había libros, lápices y teléfonos celulares flotando en esa agua? No. ¿Había humanos? Tampoco. Es más, el Big Bang, que era como una gran piñata que cuando explotó saltaron todas las cosas que hay ahora, la multiplicidad de cosas. No. Si en esa sopa cósmica que llenaba la Tierra, que era toda agua, no había ni teléfonos, ni lápices, ni libros. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es una materia transformada. Y de hecho, por ejemplo, esto es madera, esto es madera, y un árbol es madera. Y uno puede decir, mira, parecían muy diferentes, pero en realidad son un elemento, madera. Y ni hablar, ¿no? Nosotros somos, dicen, algo así como un 70% de agua estamos hechos. Parece que no, ¿no? Yo agarro un vaso con agua y no me parezco al vaso de agua. Y sin embargo, más allá de la diferencia, parece ser que hay un elemento que es el mismo. Entonces, no importa si el elemento ese es el agua. Lo que importa es la lógica de lo que significa pensar para estos primeros pensadores. Y pensar es poder encontrar el elemento único detrás de lo múltiple. Y que todavía nosotros seguimos pensando así. Y es así. Digo, acá hay un montón de seres que son diferentes, pero desde el punto de vista químico no somos tan diferentes, ¿no? Estamos hechos como de polvo de estrellas, dicen, ¿no? Es eso, es realidad eso. Bien, creo que el ejemplo del libro, el lápiz y un árbol es muy fácil de entender. Bueno, madera, bueno, Tal le dijo agua. Claro, el agua de la que habla Tales no es exactamente el agua de la que sale de la canilla, ni el agua de un río ni del mar. Esas son formas transformadas de agua. Esas son expresiones múltiples de agua. Ahí está pasando la gata de vuelta. No es que de esa agua está hablando Tales que estaba en el origen. Bien. Ahora bien, esta agua entonces, que está en el origen de todas las cosas, y que es el elemento uno, ya lo sabemos, parece que todo es diferente, pero en realidad todo está hecho de agua. Todo está hecho de agua. Ese elemento, ¿de dónde? Del agua. Ahora hay que entender que ese elemento también es el principio que rige sobre la realidad. Que rige sobre la realidad, porque la realidad es eso.
Entonces, acá está la respuesta al cómo se origina. Del agua, ¿cómo se origina esta multiplicidad? Según Tales, entonces, vamos a decir, les leo el otro fragmento. Fragmento 2, miren. Para Tales, todas las cosas son arrastradas como en flujo, según la naturaleza del primer principio de su generación. Todas las cosas son arrastradas como en un flujo, ¿no? Y el agua se mueve, los dije antes. Para estos pensadores, la materia es movimiento. Es movimiento. Posee en sí misma el principio de su movimiento. No es que se mueve porque alguien la movió. No, en sí misma contiene el principio de su movimiento el agua. Ese movimiento en Tales se da bajo la forma de un flujo universal que arrastra a los seres y los va transformando, y en la transformación empiezan a aparecer la multiplicidad de cosas que yo veo en la realidad. Bien. Sigo leyendo fragmentos de Tales. Lo húmedo elemental está penetrado de la potencia divina que lo pone en movimiento. Ahora voy a explicar todo esto. Parece que también Tales se cuenta entre aquellos que, según se dice, han supuesto el alma como algo móvil. Si dice que la piedra magnética tiene un alma porque mueve el hierro. Y algunos dicen que el alma se halla mezclada en el universo, de suerte que también Tales, quizá, cree que todo se halla lleno de dioses. Son 3 fragmentos distintos sobre el mismo tema. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, para Tales todas las cosas... No, son un flujo. Lo húmedo elemental está penetrado de la potencia divina. ¿Qué es esto? Que se relaciona con que todo está lleno de dioses. Para los griegos, y mucho más para estos primeros pensadores, lo divino se refiere a aquello que posee, como dije antes, el principio de su propio movimiento. Es decir, lo divino, a diferencia de lo humano, es aquello que es principio de un movimiento, ¿no? Nosotros somos el efecto de lo que hicieron los dioses, por ejemplo, ¿no? Somos el resultado de una acción divina. Entonces, el movimiento siempre fue entendido como algo propio de los dioses. En este caso, que es un contexto ya filosófico, secular, que ya se desentiende un poco de la mitología, queda cierta idea acerca de que si la materia se mueve a sí misma, es como divina, porque solo lo divino se mueve a sí mismo y no depende de otro ser para ser, ¿no? Entonces, está llena de potencia divina el agua o la materia porque tiene en sí mismo el movimiento. Esta concepción de la materia como teniendo en sí misma el principio de su movimiento, algunos la llamaron hilozoísta, ¿sí? Como si la concepción de la materia de estos primeros filósofos fuera una concepción hilozoísta. Lo voy a escribir para que lo tengan. Hilozoísta. Hilozoísta, ¿qué quiere decir? Que la materia se mueve o que la materia está viva. En griego, gilé quiere decir materia. Y zoe quiere decir vida, la vida indeterminada, ¿no? La vida de las plantas, de las piedras, de las estrellas y de las personas. Y esa vida que atraviesa todo, ¿no? En Grecia, en los griegos por lo menos, tenían 2 conceptos de vida. Uno era zoe, que es esta vida como un movimiento creativo de todas las cosas que pasa por todos los seres. Y bios, que es la vida biológica, como orgánica, ¿no? De lo que nosotros llamaremos los seres vivos. Bien. Hilozoísmo, ¿por qué? Porque la materia se mueve. No son conceptos de estos filósofos, es un concepto que es de la modernidad, pero dan cuenta un poco de la concepción que tenían estos primeros filósofos, que es que la materia se está moviendo. Es movimiento la materia. Lo que hoy sabemos, ¿no? Que la materia es movimiento. Y cuando yo estoy viendo este libro así quietito, que parece que no cambia, en realidad, acá abajo sabemos que hay cambio, ¿no? De lo que sabemos hoy. La materia, si la observo con un microscopio o no sé cómo, se mueve, ¿no? Son partículas que se están moviendo. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo se mueve? Es un flujo, dice Tales. Ahora, ¿qué quiere decir que se mueve? ¿Cómo va arrastrando a todos los seres? Un flujo universal que va creando las cosas. Esa idea del flujo es la idea de un proceso,
¿sí? De un proceso. Y esto es importante para entender otro concepto de Tales y de los presocráticos que no hay que confundir, que es el siguiente. Hasta acá yo les estoy explicando que de dónde vienen, como cuál es ese ser que está ahí en el origen hace mucho tiempo. La concepción de estos primeros filósofos supone no solo hablar del origen en tiempo como cronológico, histórico, de dónde viene, como si yo le dijera el Big Bang, como dije hace un rato, sino entender que ese elemento sigue presente, ¿no? Sigue presente. El agua sigue mandando sobre los procesos de la naturaleza, no desaparece. El agua nunca desaparece, porque un ser, si es Arge, no deja de ser. Esa es la idea típica de la metafísica. Entonces, el agua como proceso, como un flujo que va cambiando, persiste, sigue siendo el principio que explica por qué la naturaleza sigue comportándose como se comporta. Y ahí tenemos la explicación entonces de por qué vivimos en un cosmos. Efectivamente vivimos en un cosmos porque hay un orden, ¿no? Ya expliqué alguna vez la idea de cosmos, ¿no? Dije hace un rato, estos tipos parten de la mutabilidad y la multiplicidad, todo cambia y todo es diferente, y sin embargo vivimos en un único cosmos, ¿no? Había muchos libros, pero son todos libros. Bueno, eso que permanece, eso que persiste idéntico más allá de todos los cambios y que además gobierna sobre todas las cosas, gobierna sobre todos los procesos, eso es el agua. Eso que persiste y que gobierna es la legalidad del cosmos. Y por eso estos tipos se llaman cosmólogos. Y se diferencia la cosmología de lo que sería una cosmogonía, ¿no? La cosmogonía ya vimos que era. Es el relato divino sobre el origen del cosmos, ¿no? Que entiende el origen del cosmos a partir de un combate entre dioses. La cosmología no es exactamente decir el origen del cosmos, el devenir del cosmos. La cosmología, más profundamente, es el estudio de la legalidad del cosmos. Y acá viene una noción fundamental para la filosofía y para la ciencia. Estos tipos, cuando ven el cosmos, se preguntan por cuál es la legalidad, cuál es el principio inteligible que explica el orden del cosmos. Es decir, más allá de la multiplicidad y la mutabilidad, estos pensadores, aunque no lo conceptualicen así, están pensando que ese cosmos, que pareciera ser como puro cambio, es inteligible. Es decir, yo puedo captar cuál es su legalidad o el principio que lo explica. Que el cosmos contiene un principio y que es entendible o que es inteligible. Es decir, que yo puedo captar con mi inteligencia. No, nada de todo esto lo dice ninguno de estos filósofos, pero su filosofía está suponiendo esta idea, ¿no? Y es una cosa propia de la filosofía griega. Tal vez la escuela que sí habló explícitamente de esto, en paralelo, pero en una región que no tuvo contactos, es la de los pitagóricos, que les presenté antes. Los pitagóricos sí van a decir de cuál es la estructura inteligible de la materia. Y ellos además van a decir que esa estructura es una estructura numérica, ¿no? Es decir, matemática. Son números. Digamos, todo el orden cósmico es un orden de proporciones numéricas, ¿no? Como la ciencia moderna y todavía la actual, podríamos decir, sigue pensando. Que es que la inteligibilidad del cosmos, es decir, la posibilidad de que el cosmos pueda ser pensado, radica en que posee una estructura matemática, es decir, racional. Y como nosotros poseemos una racionalidad, la podemos develar y captar, ¿no? Bien, aunque eso está bien claro en los pitagóricos y vendrá mucho tiempo después en Platón y toda la filosofía que vino después, en estos primeros filósofos orientales particularmente, ya parece incipiente esta idea de que el cosmos tiene que tener algún principio. Tales lo dijo, bueno, es el agua. Y el proceso, el flujo universal. Ahora, detrás de esos conceptos así medio sencillos y simples, se encuentra esta manera de explicar lo real. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?